dar una salida regresiva a la crisis, pero también que esas acciones de protesta contra tal coyuntura no se queden en acontecimientos puntuales sin más trascendencia que el corto plazo. Estas serían dos de las consignas que sigue Mesas de Convergencia y Acción Ciudadana, y que también mantiene como mínimo común denominador ese programa definido en el llamamiento. Desde que se constituyera sigue creciendo, sigue expandiéndose y haciendo que florezca ese consenso que tanto ansía. Tenemos con nosotros a Javier Lucena. Javier, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. Parece mentira, ¿no? Parece que hace 2 días que comenzaba Mesas y ya pues se solidifica y mucho en Córdoba, ¿no? Sí. Bueno, acabamos de cumplir casi un año, o un año, y bueno, la verdad que para un año ha sido un recorrido bastante intenso. También la situación del país yo creo que es intensa, y bueno, pues hemos intentado estar a la altura, ¿no?, de la situación de la ciudad en estos momentos, ¿no? Y bueno, estamos contentos hasta cierto punto, no siempre te queda la insatisfacción de que se podía haber hecho quizás algo más, y en ello estamos, ¿no? A ver si seguimos avanzando, pero vamos, quizás de lo que más orgulloso podemos estar en este tiempo, fíjate, por lo menos yo, ¿no? Porque somos muy plurales, muy diversos, cada uno como decimos nosotros, cada uno de su padre y de su madre, compartiendo una serie de puntos comunes mínimos, pero bueno, lo quizás más orgulloso que estamos es que propiciamos el parto en Córdoba de los Yayo Flautas Córdoba. Nos pareció un movimiento muy interesante, nos pusimos en contacto a través de internet con Yayo Flautas en Barcelona, que fueron los promotores iniciales de todo este movimiento de reivindicación de personas mayores por los derechos sociales, y trajimos aquí a 2 de ellos, a 2 mujeres que nos dieron una conferencia, y en ese momento, que tuvo una buena audiencia además, se hizo la constitución, se cogieron los contactos para constituir Yayo Flautas Córdoba, que ya por supuesto funciona con total autonomía e independencia porque no están orgánicamente vinculados a las mesas, aunque mantenemos muy buenas relaciones y hay miembros de las mesas que pertenecen a Yayo Flautas Córdoba, o Yayo Traviesos, como ellos a veces también prefieren llamarse, y viceversa, Yayo Traviesos que pertenecen a Mesas Córdoba, ¿no? Y con ese mismo germen, como bien decías, de diferentes esferas, tanto del mundo de la cultura como del ámbito incluso de la política, del ámbito judicial, todos ellos pues firmaban, se sumaban a ese manifiesto, muchísimas personalidades muy reconocidas en un momento en el que se buscaba otra fórmula. Al cabo de este año yo te pregunto, Javier, si esta mezcla, este concepto de la movilización ciudadana, pero que elude formar parte de toda sigla partidaria y que no tiene representación electoral, ¿es factible, es viable de cara a que las cosas cambien? Yo creo que sí, que si el 15M, que en parte somos hijos de eso, ¿no?, todos nosotros, vino a poner en evidencia algo, es que el cauce de partidos políticos, tal como se había constituido a partir del pacto que supuso la transición, un pacto asimétrico, pero en fin, pues estaba ya haciendo agua y no funcionaba. Es decir, los partidos políticos se habían constituido en máquinas de poder, máquinas electorales que no representaban el sentir de la calle, o que difícilmente recogían el sentir de la calle y de la mayoría de la población, que incluso obviaban temas que estaban preocupando muchísimo a la gente y no los ponían en la agenda política, en la mesa de debate. Y bueno, estos movimientos han venido un poco a recuperar lo que es lo que debiera ser la política, sobre todo las políticas que se pretenden alternativas, ¿no? Y es que no basta con tener una máquina electoral, sino tiene detrás una base social articulada, organizada, que debate, que estudia, que analiza, que propone, ¿no? Y eso es lo que ha venido, algo que faltaba, que desde la transición se había ido perdiendo cada vez más, y que viene a demostrar, bueno, pues que hay muchas iniciativas, no solo estamos en esa de Convergencia, está el Frente Cívico de Anguita o otra serie de iniciativas que yo creo que vienen a disputar un poco el debate más sociocultural, ¿no?, lo que es la hegemonía ideológica en la sociedad, ¿no? Se había abandonado la hegemonía en manos de los medios de comunicación masivos, los mayoritarios, y se había configurado un discurso pues neoliberal o afín al neoliberalismo, o cuando menos no cuestionaba el neoliberalismo, las políticas neoliberales. Y estos movimientos vienen a cuestionarlas, seriamente, porque están destrozando el país de una manera, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Los desahucios, quizás, que fue el último, a lo que dedicamos el último monográfico de nuestra revista Convergente, pues, ponen en evidencia hasta qué punto
hace un año, bueno, hace 2 o 3 años, los desahucios pues no formaban parte de la agenda política, hasta que llegó estos desahucios, el 15M, estos desahucios. Y hoy día están plenamente en la agenda política, aunque siguen sin darle solución, porque todo lo que hacen es pura cosmética, ¿no? Los partidos políticos. Pero bueno, ahí hay un movimiento serio, que yo creo que se merecería algo así como el Premio Príncipe de Asturias de los Derechos Humanos, en vez de los palos que se llevan o las multas que se llevan por parte de la subdelegación del gobierno, cuando yo creo que gente desinteresada, que muchos de ellos no trabajan, tienen sus casas o están jubilados y tienen su vida resuelta, sin embargo, arriesgan su integridad física a veces, su integridad también jurídica, porque reciben denuncias y multas y tal, por defender a otros seres humanos que están en peores circunstancias que ellos, ¿no? Yo creo que merecerían un reconocimiento masivo. De hecho, las encuestas que hay hoy funcionan o que circulan, se sabe que lo tienen, ese respaldo social, pero desde las instituciones parece que todavía no acaba de llegar, por desgracia. Ahí está la mayor dificultad, ¿no? El mayor reto, este movimiento, arrastrar conciencias, pero sin representación parlamentaria. ¿En qué puede consistir esa jugada maestra? ¿Es una especie de efecto dominó hacia adentro? ¿Se espera que de alguna forma eso cale en el espectro político? Claro, porque es que, vamos a ver, nosotros en Mesa de Convergencia hay gente de muy diversas formas, viene gente de partidos políticos, gente de organizaciones sociales, de ONG, gente independiente. Nosotros lo que sí decimos siempre aquí, el que entra no viene en representación de nadie, viene a título personal y nos satisface mucho que sea muy plural y muy diversa, porque lo que pretendemos es converger, es decir, que nosotros seamos, quizás sea de las pocas organizaciones que su objetivo no está en sí misma, que quizás esa es una de las, yo destacaría como la máxima virtud de Mesa de Convergencia. Su objetivo está en fomentar la confluencia y el trabajo coordinado de otras organizaciones, incluso generar movimientos sociales nuevos, como hicimos aquí en Córdoba con los Yayos Flautas, ¿no? Que yo decía antes, ¿no? En nuestro afán, por ejemplo, tenemos un calendario compartido, ¿no? Un calendario unificado, ¿no? Que lo proponemos a todas las entidades sociales de Córdoba para que inserten sus movilizaciones, sus actos, sus actividades, de manera que cualquiera que quiera conocer cuál es el plantel de actividades sociales o reivindicativas que pueda haber en un momento dado en Córdoba, pues se asome allí y lo puede ver. Nosotros no pretendemos monopolizar eso, ¿no? O la revista, cuando el próximo número de la revista Convergente va a versar sobre el pequeño comercio y que está siendo bestialmente atacado por la crisis y que a veces pasa desapercibido, porque es un sector, bueno, tan fragmentado que parece que no llama la atención como otra, pues, una fábrica o un banco se despiden a 3.000 o a 5.000 o 6.000 trabajadores, como dice ahora Bankia, que quiere echar a la calle, ¿no? Después de la millonaria ayuda que está recibiendo, pero bueno, y llama la atención. Sin embargo, el pequeño comercio está como pasa más desapercibido, ¿no? Y en el próximo número nosotros hemos invitado abiertamente a todas las organizaciones y a cualquier ciudadano que quiera a que pase una pequeña encuesta tipo, que le damos ahí, pudiera ser otra si él quiere, pero bueno, hemos hecho un modelo para facilitar el trabajo, que lo pase al pequeño comerciante de su barrio, de su distrito, de manera que al final tengamos material de todos los distritos de Córdoba, mandado por gente muy diversa, tanto de mesas como fuera de mesa, o como por cualquiera que lo desee colaborar. Es decir, nuestro afán es que la gente colabore y se organice. Y lo que tú decías de la vía electoral, es que precisamente el fallo de la izquierda en este país, o de las fuerzas progresistas, porque izquierda y derecha se ha quedado ya un poco, ¿no?, anquilosado ese modelo de separación. Pero bueno, las fuerzas progresistas, lo que hemos perdido es la hegemonía ideológica, la hegemonía social, la organización, la movilización. Y recuerdo una entrevista que le hacía Anguita, que me gustó lo que él decía. Decía, bueno, ¿Botín tiene algún partido político? No, pero manda. Botín, el del Banco de Santander, sí que manda. No, pues nosotros pretendemos algo parecido. No tenemos que tener un partido político, pero sí tenemos que tener organizada la sociedad, movilizada, para mandar. Luego da igual quién se presenta a las elecciones, quién ostente la representación. Si tenemos esa hegemonía, quien se presenta a las elecciones tendrá que contar con nosotros, si quiere conseguir algo. Y entonces será el momento de mandar, entre comillas. Nosotros tampoco queremos mandar por mandar, sino mandar, entre comillas, para cambiar, ¿no? Para que las cosas cambien, para que haya más igualdad, para que toda esta injusticia y todo este saqueo que está suponiendo la crisis económica acabe y se oriente de otra manera la economía, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos de esa intensa actividad editorial, ¿verdad? Y adelantaremos, incluso podemos hacer balance de los números, tanto de la revista como del boletín, ¿verdad? Porque tenemos varias vías, varios cauces, pero me ha interesado mucho esto que comentabas sobre la hegemonía ideológica, y es que vosotros habláis de una atomización de la izquierda.
¿Por qué pensáis desde Mesas que se produce esto? Y bueno, aquí diríamos que podemos ubicar, que se contextualiza ese llamamiento, ¿no?, a las sensibilidades de izquierda, ¿no?, hacia la confluencia. Claro, no es tanto la atomización el problema, probablemente, sino hasta ahora yo creo que ha sido un poco el abandono de la lucha ideológica, de la lucha de la organización, de la movilización. El hecho de que esté fragmentado no sería problema si luego fuéramos capaces de converger en un programa común o en una serie de acuerdos de mínimos comunes, ¿no?, que ya hay organizaciones que también lo están intentando, no solo nosotros. Entonces, nuestro afán es precisamente ese, no erigirnos en el enésimo polo de referencia social, político y tal, que al final inevitablemente también lo eres, ¿no? Pero bueno. Pero nuestra razón de ser y lo que intentamos es que precisamente todas esas organizaciones sociales, políticas, vecinales, etcétera, sean capaces, sindicales, en un momento determinado de llegar a acuerdos y de actuar conjuntamente. Y si consiguiéramos que ese acuerdo se produjeran, esa actuación conjunta, creo que estaríamos en vísperas de un cambio importante. Cambio importante. Y bueno, entendemos que desde Mesas pensáis que es recuperable, ¿no?, que es posible que incluso partidos que son zurdos de ideas, como decía el cantautor, pues digamos que puedan retomar esa senda, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en el día a día, ¿no? Quiero decir que creo que nuestro trabajo no va orientado tanto a mirar a los partidos, que bueno, que evidentemente somos ciudadanos, nos interesa la política, leemos la prensa diariamente, en fin, y hacemos nuestro análisis y nuestras valoraciones, ¿no? A nosotros lo que más nos interesa es que, ya te digo, no es tanto que los partidos hagan o dejen de hacer, que creemos que sí, evidentemente, si hacen unas políticas progresistas, pues mejor, y deberían hacerlas, y cuanto más consigamos que inclinarlos en esa dirección, pues mejor. Pero te insisto, lo nuestro es organicemos, movilicemos, formemos, eduquemos, hagamos labor pedagógica, extendamos la idea de progresistas, ganemos cada vez más gente para ese cambio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida que eso se logre, lo otro vendrá por añadidura, ¿no?, como decía. ¿Pensáis que de forma, digamos, natural, que va a ser consustancial a ese cambio, el que tenga un efecto respuesta, ¿no?, desde dentro? Claro, si nosotros, imagínate, yo qué sé, la sanidad, por ejemplo, ahora que está en boga, bueno, hay tantos sectores, yo creo que lo único que ha conseguido este gobierno es movilizar absolutamente a todos los sectores sociales, políticos, institucionales, sindicales, de todo tipo. Pero bueno, la sanidad, por poner un ejemplo, la sanidad la quieren privatizar, porque en realidad la crisis se está utilizando como coartada para privatizar el estado de bienestar y crear otro tipo de modelo de sociedad diferente al que veníamos teniendo, ¿no?, de modelo social. Y si esto se frena, por ejemplo, es gracias a la movilización que están haciendo médicos, ATS, auxiliares de clínica, personal administrativo de la sanidad y todos los apoyos que está consiguiendo en los pacientes y en los ciudadanos normales y corrientes. Entonces, solo esa movilización y esa organización puede conseguir frenar esos movimientos. Lo ideal sería no quedarse en movimientos meramente reactivos, es decir, ante una agresión, una reacción que también, ¿no?, evidentemente hay que hacerlo, sino que habría que dar un paso superior o un paso más allá de eso, que sería proponer, no esperar a sufrir ataques para proponer, sino proponer un programa coherente, articulado, de mínimos, donde todos nos pongamos de acuerdo en algo tan básico en realidad como es recuperar la democracia, porque ahora el problema fundamental que tenemos es que la democracia se está vaciando de contenido. Ahora te dicen que tú no puedes decidir, ni tus políticos pueden decidir nada, que decide Bruselas, que es una cosa así difusa, que está basada además en un diseño absolutamente neoliberal, que decide los mercados, que nadie lo ha elegido. Y si señores que nadie ha elegido, que no tienen a veces ni rostro, por lo menos rostro conocido, o que ya se encargan de que no lo conozcamos, ni nombre conocido, pues son los que deciden realmente la política que se hace. Es decir, cuando Rajoy dice, hago lo que la realidad me dicta, está diciendo, hago lo que me dictan los mercados y lo que me dicta Bruselas. Y pues mire usted, si usted para hacer eso, pues váyase a su casa. Si usted es incapaz de hacer lo que su programa proponía, un político incapaz de llevar a cabo lo que propone, que dimita, ¿no? Y que diga, mire usted, soy incapaz de llevar a cabo el programa que yo pretendo. Dimito y propongo otro, pero no me saco de debajo de la manga otra cosa diferente a la que propuse y la ejecuto
al dictado de unos mercados que nadie ha elegido. Eso es vamos, antidemocrático, va contra la democracia. O sea, es que es una cosa tan básica, ¿no? Hablabas, Javier, de ese programa de mínimos antineoliberal. ¿Implicaría esta recuperación de la democracia pues pasar por encima de la Carta Magna, modificarla, matizarla, tocarla en alguna medida? Sí, probablemente, pero vamos, ahora mismo el problema de la Carta Magna, como tú dices, de la Constitución, que me gusta más la palabra, porque Carta Magna tiene algo que es como que la dicta el rey y la recibe el pueblo, el súbdito. Hoy día ¿no? creo que es un sinónimo, ha perdido ya Ya, básicamente por eso te iba a decir, más que contenido. el problema de la Constitución es que no se cumple. Es decir, si nuestra Constitución, la crisis económica se ha usado de tal manera que ha dejado la Constitución a la izquierda, casi a la extrema izquierda del país. Sí, hoy cumplir la Constitución es revolucionario, en su mayor parte, ¿no? Es casi revolucionario, entonces es sangrante que tengamos que decir que la Constitución, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que el derecho a la vivienda se ha ido dejando en manos del mercado, la vivienda, a diferencia, por ejemplo, de la sanidad o la educación, no tenía que satisfacerle el Estado, o mínimamente, porque la promoción de vivienda pública es mínima, y era el mercado el que iba a satisfacer esa necesidad, que es un derecho constitucional. Bueno, pues hoy estamos viendo como efectivamente ese derecho constitucional se conculca a diario y no pasa nada, ¿no? Y desalojan y desahucian a 500 familias diariamente sin que pase nada, sin que se cambie la ley, más que un código de buenas prácticas en el que se apela a la buena voluntad de la banca, de la misma que ha quebrado el sistema y de la misma que está detrayendo decenas de miles de millones de euros y generando un déficit público que a su vez se justifica para eliminar la sanidad y la educación, etcétera. Eso es todo lo que... ¿Un código de buenas prácticas es la solución? ¿O modificar la ley hipotecaria que data de que tiene más de un siglo y que además es perversa y que ya la ha denunciado incluso desde la Unión Europea, está a punto de salir una sentencia que la va a poner en cuestión radicalmente, etcétera, porque además en España es uno de los pocos países europeos, por ejemplo, donde el deudor de buena fe, que se llama, es decir, el endeudamiento sobrevenido de buena fe, alguien que adquiere una deuda, por ejemplo, para comprar una casa en una circunstancia determinada, y cuando esas circunstancias cambian radicalmente y son imprevisibles tanto para él como para el que le presta, ese señor tiene que tener la posibilidad legal, y existe en toda Europa, de acogerse a una especie de suspensión de pago, como le ocurre a las empresas, que en España sí lo pueden hacer, y bueno, y reconocer una parte de la deuda que podrá satisfacer y otra parte que no, pero eso ya no le condena de por vida. En España es que además de que te quitan la casa, la diferencia del dinero que quede pendiente de una vez se subasta esa casa, sigues debiéndolo, pero lo debes eternamente tú y tus herederos de por vida, con lo cual ya eres un moroso crónico, ¿no? Y además irreversible, no se puede eliminar salvo que satisfaga la deuda, ¿no? Eso no existe en Europa. En Europa cualquier persona puede seguir un procedimiento razonable ante los tribunales para quedar con la deuda que pueda asumir razonablemente y eliminar la otra deuda, darla por incobrable e impagable, ¿no? Y no le condena de por vida, sino que le permite, también se llaman leyes de segunda oportunidad, por eso mismo, porque te permiten una segunda oportunidad para rehacer tu vida, ¿no? Pues aquí no existe, aquí existe una cosa salvaje, inhumana, que deja a la gente en la calle y encima endeudada de por vida. Teniendo en cuenta, Javier, que el estamento judicial se ha posicionado de forma pública y además llevando, digamos, la voz cantante, poniéndose delante de iniciativas, por ejemplo, contra la nueva ley de tasas, pero también, por supuesto, con toda la problemática de los impagos y de los desalojos. Desde Mesas se está trabajando conjuntamente, ya que su propio origen ya es diverso y heterogéneo. Desde Mesas, por ejemplo, estamos colaborando y apoyando en la medida de lo que podemos al movimiento Stop Desahucios, que nos parece un movimiento digno de todo encomio, como decía al principio, que no debiera tener más reconocimientos públicos, sobre todo aquello que propone, que es lo que interesa realmente, ¿no? Y apoyamos todas las iniciativas que podemos de ellos, ¿no? De hecho, ya te digo, el último número de nuestra revista pues, ha sido un monográfico sobre desahucio, donde además hemos brindado a estos desahucios las puertas para que escribieran artículos, aportaran documentación, etcétera, etcétera. Es interesante, fíjate, en lo de estos desahucios, aunque no me lo hayas preguntado, pero yo te lo quiero decir, porque a mí de Rafael Blas, que es uno de sus dirigentes aquí en Córdoba, me llamó la atención la primera vez que lo escuché, y ahora lo repite en el artículo de la revista que ha escrito, La batalla de las lágrimas se llama ese artículo.
que la movilización sí surte efecto, porque muchas veces hay la gente que lo pasa peor, aquella gente que no nos enteramos que los desahucia. El vecino, decía Rafael, que de pronto un día desaparece y nadie sabe qué, y aparece a los meses uno del banco y dice, no, es que el piso este ya es nuestro porque este señor ha sido desahuciado. Ese es el que peor lo pasa, porque el que se organiza, el que se vincula a estos desahucios, no lo desahucian. Hoy día no hay ninguna persona que se haya dado de alta o se haya conectado o se haya vinculado con estos desahucios en Córdoba que haya sido desahuciada, ninguna. La única que fue Lourdes y su pareja lograron volver a su domicilio con posterioridad. Es decir, la organización funciona, movilizarse funciona, y yo desde aquí hago un llamamiento a aquella gente que pueda tener problemas de desahucio, tanto ahora como posiblemente, o venideros, que se vincula a estos desahucios, que entre en contacto con estos desahucios, porque no solo no es mentira que no sirve, sino que sirve de mucho. Sí, sí. No, de hecho, estos movimientos han hecho pues tangible, palpable, que esa implicación surte efecto y cambia, ¿no?, poco a poco las cosas. Si te parece, Javier, podemos hacer un pequeño balance. Decíamos, bueno, pues es una mesa, es una organización joven, entre comillas. Lo que pasa es que habéis dado muchos pasos y muy deprisa. Pero la verdad es que pues cuando leemos vuestros estatutos, objetivos, por un lado pues entendemos que ese segundo objetivo de divulgar, de mostrar a la ciudadanía el origen verdadero de la crisis, y por otro ese crear acciones conjuntas es algo que ya se ha puesto en marcha, ¿no?, que ya se ha puesto en práctica. ¿Consideras que está avanzando de forma adecuada o necesita mejorar en algún aspecto? Hombre, nos gustaría pues, que hubiera más gente, que llegáramos a más sitios. ¿Pero esa respuesta va creciendo? Pero yo creo que sí, que el movimiento, con sus altas y sus bajas, con gente que empezó con nosotros y que ahora, bueno, pues dedica más tiempo a otros movimientos. Muchas veces no es ni siquiera desafección, ¿no?, sino gente, pues bueno, yo recuerdo a José Manuel y a Mari Carmen, una pareja de amigos nuestros, que empezó muy activamente en Mesa, pero que ahora se tienen que dedicar a su ONG de cooperación internacional, a ASPA, porque está pasando una mala coyuntura. Como saben, la solidaridad internacional se la están cargando también, como el resto del estado de bienestar, ¿no? Y bueno, pues ellos se han tenido que volcar en su ONG, pero sé que nos siguen, por ejemplo, nos llegan correos suyos, etcétera. En general ha habido un crecimiento, ¿no? Ha habido un crecimiento, ha habido una presencia activa, nos hemos hecho visibles, pero ya te digo que nuestro objetivo no es tanto lograr una relevancia per se, por Mesa, sino conseguir pero es funcional, ¿no?, que Mesa contribuya clara, ¿no?, a modificar la situación actual. Y en eso sí estamos contentos. Por ejemplo, lo que te decía antes, estamos muy contentos de haber contribuido al parto de los Yayo Flauta o Yayo Travieso Córdoba. Estamos contentos del ciclo de cine y neoliberalismo que hicimos conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Educación, de Ciencias del Trabajo, perdón, en que colaboramos con el profesor Antonio Costa y bueno, ahí invitamos a muchos partidos o a muchas fuerzas sociales que hicieran su presentación cada día de la película de turno. Y bueno, hemos hecho actividades en la calle, como entiende los recortes, que es una performance, se llama ahora, como me quiera llamar, que también es muy divertida, recortando como trajecitos en papel cebolla de colores, y los tendíamos en la calle, y cada uno que pasaba, cada ciudadano que pasaba podía pegar un mensaje contra los recortes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, pues hemos organizado o participado en actividades de otros colectivos, en la tertulia de Cermir Albaida, hemos estado con estos desahucios, hemos estado con el movimiento feminista en algunas de las movilizaciones que ha hecho, con los movimientos por la educación pública también. Sí, estamos relativamente orgullosos. Nos gustaría, pues, viendo lo que cae, no podemos sentirnos contentos. Es decir, que lógicamente la crisis sigue muy mal, y a pesar de lo que diga, 2013 no tiene pinta de que vaya a ser mejor, sino todo lo contrario, mucho peor. Importante ilustrar, decíamos, el movimiento, hacerlo visible en la calle. Hemos hablado de ese ciclo documental, ¿verdad? Pero también en este contexto tendríamos que hablar de la revista Convergente, ¿verdad?, que en su número 0, dedicado al todavía non nato Palacio de Congresos, pues se definía en la editorial en el editorial, mejor dicho, como una revista necesaria. ¿Consideráis que había una carencia, que había una deficiencia por parte de los medios de comunicación, sobre todo en prensa, que nos mostrara ese no lo representan? Te lo has estudiado bien, te has documentado bien, Ángela. No, mira, decíamos revista necesaria porque
Hombre, no ponemos en cuestión el trabajo de los medios de comunicación en Córdoba, además sabemos que muchas veces trabajan en una precariedad, sobre todo vosotros los periodistas, tremenda, ¿no? Y bueno, no hay más que ver la lista de cómo está ahora mismo la profesión, ¿no? Pero nosotros sí que vemos, bueno, los grupos de comunicación son lo que son, ¿no? Y se deben a un capital, normalmente en general a grandes grupos ya editoriales, es raro el medio de comunicación un poco freelance, por llamarle de alguna manera, o independiente realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pensábamos que faltaba ese ámbito de reflexión colectiva desde una óptica progresista, donde no sea como suele suceder en la mayoría de estos medios que te decía antes, mayoritarios, el artículo progresista es una anécdota que se cuela de vez en cuando en un contexto de un discurso más bien, bueno, neoliberal, o cuando menos que no cuestiona el orden, ¿no? Una cosa. Entonces queríamos invertir eso, es decir, que cuando nosotros admitimos artículos y pedimos artículos a gente de derecha y los insertamos en nuestra revista, pero digamos el contexto es diferente, aquí ellos son la minoría porque creemos que además representan la minoría social, ¿no? Y la mayoría pues son los vecinos, son estos desahucios, son los colectivos que de verdad están trabajando por cambiar las circunstancias. Entonces, por eso decíamos que era necesaria, ¿no? Porque por ejemplo, nunca habíamos visto un debate sobre el Palacio de Congreso tan amplio. Sabemos que periódicamente han salido artículos, pero muchas veces, por ejemplo, suplementos que se dedicaban en algún periódico local al Palacio era más publicidad de la empresa constructora o de las instituciones promotoras que realmente debates de fondo. A lo mejor había un artículo que mereciera la pena o dos, pero no un debate serio. Entonces, por ejemplo, en ese del Palacio de Congreso pues pedimos artículos a gente, hombre, muy diversa, desde arquitectos, abogados, exgerentes, personas que habían tenido responsabilidades políticas. Al alcalde le pedimos un artículo y no nos lo mandó, cosa que lamentamos, pero en fin, lo intentamos reiteradamente. A un ex consejero de urbanismo de la Junta de Andalucía, el señor Rueda, a ecologistas, y yo creo que era hoy para mí, y bueno, hicimos un resumen de todas las noticias aparecidas a lo largo de los años sobre el Palacio del Sur, un trabajo que hizo una compañera nuestra, Rocío Impagable, y yo creo que hoy quien quiera saber del Palacio del Sur en Córdoba a fondo no es vanagloria, yo creo que es que quedó un documento muy bien trabajado, con mucha gente implicada, pues tendría que leerse el número 0 de la revista Convergente, porque la verdad es que hace un análisis muy plural, con un prisma muy completo y muy documentado. Entonces lo que sí queremos, además, es que tener aparte de revistas necesarias, porque desde la óptica de izquierda a lo mejor no existen más, también queremos que sean documentos serios y rigurosos, que analicen las cosas en profundidad. Por ejemplo, en el de desahucio, que ha sido el número 1 ya, ahí hemos hecho desde un resumen del documento sobre desahucio e hipotecas del Defensor del Pueblo Español, que es magnífico, por cierto, ese documento. No está elaborado, creo que se hace en el periodo de transición entre el anterior Defensor del Pueblo y la señora Becerril, que es la actual defensora. Lo elabora un equipo de profesionales que deben ser magníficos, porque el trabajo es un gran trabajo. Hacemos una síntesis de ese trabajo, de bastantes folios. Hicimos una síntesis del trabajo que hizo la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, del señor Chamizo, y vaciamos toda la documentación del Consejo General del Poder Judicial, que publica periódicamente estadísticas sobre los desahucios, sacando los datos de Córdoba y construyendo gráficas sobre los datos de Córdoba. Así que no queremos solo no pretendemos hacer un panfleto, para que no entendamos. Pretendemos hacer un documento serio, riguroso, de debate, y donde se propongan soluciones y alternativas serias y rigurosas. Artículos, entrevistas, también espacio, ¿no?, para la cultura, revelarte, incluso espacio para la literatura, ¿verdad?, con ese Córdoba Crea. Y lo hacéis además de forma trimestral y con ese carácter monográfico desde el principio. Ya hemos visto el número 0 sobre el Palacio de Congresos, el número 1 sobre la cuestión de los desahucios, y antes tú aludías a ese número 2, ¿no? Sí, el número 2 va a ir sobre el pequeño comercio y la crisis. Es un sector además muy ajeno normalmente a la izquierda, ¿no? La izquierda del sector del comercio como que lo ha visto un poco... Sí, lo asocia, ¿no? Siempre como, si no bajo sospecha, que sería muy fuerte decir eso, sí, como algo un poco al margen de los movimientos progresistas. Sin embargo, en estos momentos pensamos que es un sector que está sufriendo un ataque bestial, ¿no?, con la crisis, ¿no?
Entonces queríamos saber, ver en qué consiste. Entonces vamos a hacer no solo entrevistas, sino también algunos estudios que le vamos a encargar o algunos artículos a especialistas economistas, a gente que conoce bien el sector, a representantes del movimiento del pequeño comercio, etcétera, etcétera. La idea es lo que te decía antes, un buen documento de manera que analicemos seriamente, rigurosamente, qué es lo que está ocurriendo ahí y propongamos alternativas. Además, conociéndolo, como decías, por barriadas, ese sentir de los comerciantes, hablábamos de tejido comercial y crisis, que sería el título de este nuevo número. Antes hemos hecho mención también del boletín, y es que yo te quería preguntar cómo conviven, ¿no?, la revista, que es trimestral, y el boletín, del cual se acaba de presentar el 6º número, pues hace muy poquitos días, ¿no? Bueno, es que son dos cosas diferentes, porque la revista lo que pretende, ya te digo, es un documento de estudio, debate y análisis y propuestas, mientras que el boletín lo que pretende es mantener un poco viva la información con... Es una especie también de agenda, ¿no? Claro, entonces lo que damos cuenta de lo que estamos haciendo, porque bueno, no solo ten en cuenta que las mesas, como tantas organizaciones, pues hay un núcleo de personas muy activas que acuden a casi todas las reuniones y actividades que desarrollamos, pues que podría estar en torno a 25 o 30 personas, o a veces más, ¿no? Pero bueno, depende del periodo, del momento. Pero luego tenemos una red de contactos de gente que está de alta en nuestra página web y en nuestra red de correo, etcétera, que puede estar en torno a las 800 personas, 850. Entonces, con esas personas que a veces puntualmente acuden a alguna actividad, queremos informarlas diariamente de lo que hacemos, porque si no parece como que bueno, que mesa es una cosa que de vez en cuando sale a la calle, hace un acto y desaparece, ¿no?, como un Guadiana, que no, cuando está trabajando pues prácticamente a diario, ¿no? Y entonces es una forma de mantener ese contacto con ellos y explicarles lo que hacemos, y no solo a ellos, porque está colgado en la página web, lo puede ver cualquiera. Una forma de demostrar de transparencia también, de bueno, quiénes somos, qué hacemos a diario, en qué actividades estamos implicados y qué es lo que promovemos o a qué nos sumamos, etcétera, etcétera. Y ese es un poco el papel del boletín, que sale... A veces ha llegado a salir hasta quincenalmente al principio, que nos pilló muy eufórico. Ahora que ya tenemos que repartir más trabajo entre la gente, ¿no?, bueno, pero mensualmente más o menos viene a salir un boletín que da cuenta de todas las actividades que hemos hecho en ese mes, con fotos, documentamos gráficamente y tal. En este 6º boletín lo que nos encontrábamos era, pues eso, una memoria, ¿verdad?, de las actividades desde la segunda quincena de noviembre. Como bien decías, aquí nos acordamos de ese calendario unificado, ¿no?, que nos permite, por un lado, como instrumento muy válido, divulgar, mostrar no solo lo que se ha hecho, sino lo que se va a hacer de cara a la participación, pero también incluso reservar el espacio, ¿no? Esto sí lo podemos hacer en el calendario. Sí, también, porque... Para que no haya saturación de eventos, ¿no?, que a veces Hombre, dices... lo que pretendemos un poco también es eso, ponernos de acuerdo para no convocar al mismo tiempo actividades que muchas veces van dirigidas al mismo público, ¿no? Y luego también a veces, pues, saber cómo están los espacios, porque por ejemplo hay entidades que colaboran con nosotros y con muchas organizaciones sociales, como la Tejedora, el Mercado Social de la Tejedora, que me imagino que habrá venido por aquí también alguna vez, ¿no? Bueno, pues ellos son tremendamente generosos y su salón de actos pues lo ceden a muchas organizaciones, entre ellas las mesas. Bueno, pues sabes si está ocupado o no está ocupado la Tejedora, si miras el calendario ya ves cómo está de disponibilidad, y lo que tú dices, también intentar no organizar las actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, pues no queremos pisar a estos desahucios. Si tiene mañana, por decirte, alguna concentración, pues nos vamos a poner a esa hora en nuestra reunión, nuestra de quincenal o nuestra reunión semanal, porque no queremos competir, no queremos acudir. Entonces es una forma de mejorar la organización. Y también yo creo que es una invitación, que es lo más importante, ¿no? Una invitación a que la gente entienda que esto o lo construimos entre todos, o cada uno en su chiringuito, no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, por eso nuestro afán converger y nuestro nombre es eso, es intentar que la gente comparta, se movilice conjuntamente, se organice conjuntamente, entienda que no, lo importante no es mirarte al ombligo, sino mirar hacia afuera y darte la mano con otros para hacer más fuerza y para tener más potencia de cambio, ¿no? Engrosar esa red de convergencia social, teniendo en cuenta pues esos diagnósticos, esos vaticinios de que en 2013 se agudizará la situación, más desempleo, menor actividad productiva. ¿Cuáles van a ser las líneas de actuación, digamos, el plan maestro de mesas? Porque entre la reforma educativa y todo lo que hemos hablado tenemos muchísimo campo, ¿no?, en el que sembrar, ¿no? Claro, nosotros vamos a seguir un poco pues, siendo fieles a lo que hemos venido siendo este año, ¿no? Porque creemos que hoy esa idea de converger, de organizar, movilizar, formar, sigue siendo plenamente vigente, ¿no? Estaremos atentos
a lo que surjan también otros movimientos, no somos ajenos, por supuesto, a la calle, entonces estaremos un poco pendientes también de otras iniciativas, ver cómo se desarrolla. Frente Cívico parece que han empezado con mucha fuerza, bueno, pues estaremos un poco atentos a ver en qué deriva el Frente Cívico. Creo que nos encontraremos en el camino y que colaboraremos. Y bueno, y estaremos también, pues por supuesto, con estos desahucios, porque los desahucios no solo no van para atrás, sino que hay previsiones dichas por miembros del Poder Judicial o representantes de la Judicatura de que se esperan, han crecido en los últimos meses y se espera que sigan creciendo, porque es lógico además. Es decir, el colchón, España se ha conceptuado siempre que el estado de bienestar social es un estado familista, que lo adjetivan como familista los expertos. Y familista quiere decir que el Estado protege hasta cierto punto, pero que al final lo gordo le toca a la familia, a la red de solidaridad familiar, es lo que se viene hablando de que los abuelos ayudan a los hijos en paro y los mantienen, a los nietos, etcétera, etcétera. Y eso tiene un tope, claro. La red familiar llega un momento que cuando se te queda para un hijo lo puedes acoger y ayudarle, cuando se te queda el segundo pues lo acoges y lo ayudas, pero ya no puedes más, ya estás al límite. Bueno, pues esas redes familiares están al límite. Y aquella gente que, por ejemplo, la red social el estado de bienestar le ha podido ayudar, como el derecho al desempleo, con prestaciones sociales, esas prestaciones, como bien sabemos, se agotan, tienen un tiempo de caducidad limitado. Ese tiempo está llegando ya, es decir, ya hay mucha gente que está agotando todo tipo de prestaciones, que está agotando el soporte familiar, el soporte de los amigos, las redes de amigos que le pueden ayudar, y puesto que no mejora la economía ni el empleo, etcétera, los problemas se acentúan. Y 2013 yo creo que va a ser un periodo en que se van a agravar. Entonces, pues tendremos que estar ahí peleando como hasta ahora y buscando complicidades con otras organizaciones y con otros movimientos y con la gente para movilizarnos y para intentar cambiar esto. Efectivamente, como decíamos, muchos ámbitos en los que se van a seguir produciendo esas discrepancias y, pues dado el espíritu de mesas de convergencia, entendemos que ante los cuales vais a seguir pues combatiendo, ¿no? Vais a seguir pues planteando esas alternativas, como decíamos, no solo la protesta, sino también la propuesta, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por haber venido. Os esperamos como siempre Muchísimas gracias a vosotros, cuando que tengáis a bien acompañarnos. siempre nos acogéis tan maravillosamente. Pues y tan documentado. Muchísimas gracias.